Jamás en la historia un pueblo tan pequeño ha jugado la Champions League. Pero esta no es solo la historia de un pueblo pequeño. Estoy en Hällevik, en la costa sur de Suecia, una pedanía de unos 800 habitantes donde solo hay una playa, un camping, 4 casas y el estadio del campeón de la Liga Sueca. Es el cuento de hadas que siempre imaginaste hecho realidad. La historia de un club de un pueblecito de pescadores que hace 10 años estuvo a un partido de desaparecer, hace 8 jugaban en tercera división sueca y hoy debuta en Champions League. Les llaman el Bodo Glimt de Suecia porque cuando estaban a punto de morir, su nuevo propietario les cambió la vida con la filosofía Kaizen. No piensan en victorias ni en derrotas, solo en ser mejores cada día. Y te aseguro que a ti también te va a cambiar la vida después de ver este vídeo. Y si quieres saber cómo lo han hecho, esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Hoy aquí empieza la 10ª temporada en el canal. 10 años en YouTube, amigos y amigas. Y os puedo garantizar que la historia de un pueblo de 800 habitantes como este, ganando una liga europea, es de las más increíbles que hemos contado jamás. Creo que hasta se podría calificar de milagro. It's unbelievable. For me, it's more like a dream than a miracle. It's very special. For me, I'm starting to realize it's kind of a miracle, but now I'm starting to realize that it's a huge thing we have done. Sí, definitivamente es un milagro. Y si lo es por esto, porque todo lo que ha logrado el Mjällby lo ha logrado aquí. Fijaos en esto, qué barbaridad. Mjällby, el pueblo que da nombre al campeón de la Liga Sueca, es, lo que veis, una pedanía de unos 1000 habitantes que hoy debuta en Champions League. Pero el pueblo donde juega el equipo no es Mjällby, sino Hällevik, esta zona donde me encuentro, donde viven 840 personas. Hay 40 o 50 casas, un camping y al lado un estadio de Champions League. Decidme si eso no es una historia que merezca la pena. We are sitting in the city of Sölvesborg. It's the only city in the municipal. There are living like 17,000 people in the whole municipal. So in the city, about 9,000 people. Mjällby is in the center of the peninsula that they call Listerlandet, and we are named after Mjällby. So Mjällby has like 1,200 inhabitants, but we just have our name after the village of Mjällby, so we play in a small fishing village. We have the arena there, and it's a little place called Hällevik with only 800 inhabitants. Es una zona que es de gente muy trabajadora, porque es gente del campo, gente de la pesca en un principio, una responsabilidad en cuanto al trabajo. Eso refleja mucho a la gente de esta zona, que es muy de esfuerzo, de sacrificio. Se refleja también en la esencia del equipo, que siempre puede jugar bien o mal, pero siempre va a luchar y va a meter y va a correr. La ciudad más pequeña de Europa con un equipo en una primera división. In the summer, the whole place comes alive, and then like when we have these football games here during the summer, which is crazy and really good for the fans as well. Then again, we play together on the pitch, and then we play together off the pitch as well. We all are together like one big family, so it's really nice to be here and to play here and to be part of this beautiful club. In the community in some way did support Mjällby. Now everyone, you can drive into Sölvesborg and see the flags on the sides, on the poles. We are feeling the support from everyone here. Todos estos lugares donde estamos grabando pertenecen a la región de Blekinge, la región más pequeña de Suecia continental. En toda la provincia viven aproximadamente unas 150.000 personas. O sea, Castellón, mi ciudad, que ya es pequeña, vive más gente que en toda la provincia de Blekinge, cuya principal actividad, viendo lo que lo rodea, es la pesca. Y eso vamos a hacer, irnos a pescar en barco, como se hace aquí de toda la vida. Tradición pura de Mjällby. Mira eso, en mitad del mar está clavada la bandera del Mjällby, justo delante de la costa de Hällevik, para que nadie se le olvide que este equipo es mitad tierra, mitad mar. Increíble. Esto es el mar Báltico, chavales. Aquello de allá es Suecia, aquello de allá es Mjällby. Lo poquito que se ve de allí es Hällevik. Estamos ahora mismo enclavados en uno de los mares más fríos, en el mar que vio celebrar al Mjällby la liga, porque así la celebraron, con gente como los dueños de este barco,
la gente que vive en Hellevik, la gente que suele ir a ver al Mjällby, que son pescadores, que es gente de mar, que se echaron al agua para celebrar lo que son campeones de Suecia. Fíjate allí, en línea recta detrás de ese bosque están las 4 torres de iluminación que hoy van a vivir su primer partido europeo, su primer partido de Champions League. Es increíble poder vivir cosas como esta. Y lo mejor es lo que nos ha costado. ¡Buf! Vaya paseíto, ¿eh? Pero lo mejor de todo es lo que os he dicho, el precio, porque ha sido totalmente gratis. Porque desde hace un tiempo tengo todo mi dinero en una cuenta remunerada de Trade Republic, donde no está cogiendo polvo, no pierde valor, genera unos intereses y me lo pagan mes a mes. Pero espérate, porque eso no es lo que te quiero decir. Lo que os quiero decir es que tenéis mucha suerte, porque no es habitual que Trade Republic aumente el porcentaje de intereses que le da tu dinero totalmente gratis, y os lo digo de verdad, no os estoy vendiendo ninguna moto, es así, y es que ahora mismo a los nuevos clientes Trade Republic les está pagando un 3% TAE en intereses hasta 50.000 euros, y es muy fácil, simplemente con este QR o con el código de la descripción te haces una cuenta totalmente gratuita en Trade Republic, metes ahí tu dinero en una cuenta remunerada, el que quieras, o te haces una cuenta simple para tener una tarjeta, pagar cuando viajes o hacer lo que tú quieras, de forma totalmente gratuita, y yo, pues gracias a eso, me pago cositas del viaje, como por ejemplo lo del barco. Pincha aquí, que me lo agradecerás. Hablando de dinero, precisamente, digo que lo del Mjällby es un milagro no solamente por el lugar en el que está y por el pequeño pueblo, sino también económicamente. Hace 10 años, este club estaba al borde de la desaparición, en una quiebra económica. Hace 8 años estaban en tercera categoría. Esto no es flor de un día. Esto no es un jeque que ha venido y ha puesto pasta, no es un proyecto de millonarios. Esto es un proyecto. Y un proyecto significa sostenibilidad y desarrollo, sobre todo. Que no sea éxito de una mañana, sino que se sostenga en el tiempo incluso cuando las cosas no vayan bien. Y para eso, el Mjällby lo mejor que ha hecho es construir esto. Esta increíble academia a solo unos pocos pasos del estadio, que son las luces que se veían al fondo, donde están desarrollando en los últimos años muchísimo talento sueco, y ellos se enorgullecen de que ahora los jugadores suecos ya no quieren ir al Gran Malmo, el equipo donde se formó Zlatan Ibrahimovic, ya no quieren ir a los clubes de Estocolmo, la capital, quieren venir aquí, a este pequeño pueblo, a estos campos increíbles de césped, cerca del mar, en un lugar tranquilo donde se pueden desarrollar perfectamente a nivel futbolístico con esta filosofía, y donde ya son un grande, algo que hace 10 años no lo podían ni imaginar. Mayo de 2016. El club jugaba en tercera división y jugó un partido en el que si hubiera perdido hubiera bajado a cuarta división. En aquel momento, con una deuda de 4 millones de coronas, es decir, 360.000 euros, eso hubiera supuesto automáticamente la desaparición del club. If you look in the mirror, it's actually amazing because in the ending game in 2016, we had a decisive game about being relegated from Division 1, and that's the third tier in Sweden. They won it and stayed in Division 1. Everyone is saying, wow, tonight we have the most important game in the club history. But looking back, I think that game was the most crucial one, because a loss in that game, Mjällby would have been demolished. It was a crazy game in Malmö that if we have lost, we have go down to the 4th division. But after that games, I think everybody feels that okay, now it can only go in one direction. We have been in the bottom now. It came in a new board with the chairman there, Magnus Emius. It's not only the things that the club has done on the pitch. He really structured the club and the economy and everything. So for me, he's a friend of mine since almost 40 years. A big shout out to him, because he's maybe the main reason why the club as a club really close of going bankrupt. Entonces, cuando el club parecía que estaba abocado a eso, al sufrimiento, a la casi desaparición, a vagar por categorías bajas, apareció su gran salvador. Magnus Emius, su nuevo presidente, un empresario local de la zona que transformó por completo el club y el pueblo gracias a un nuevo modelo, la filosofía japonesa Kaizen, que busca el perfeccionamiento constante. Cada día
tienes que ser mejor que ayer. Cada día tienes que ser mejor persona que ayer. Hacer crecer más al club que ayer y conseguir que el club sea mejor cada día. Mirad esto, tío. Mirad esto. Qué barbaridad. Qué pasada, que estoy un poquito a contraluz. Pero es alucinante la tranquilidad, la naturaleza. Es increíble este sitio. O sea, con la tontería del fútbol, de los viajes, estamos descubriendo sitios donde podríamos venir perfectamente de vacaciones. Es espectacular este lugar. Y este año, además de aquí, voy a ir a sitios guapísimos, con historias incluso más locas que esta, yo que sé, Japón, Marruecos, Brasil, México, y como no quiero que os perdáis ni media, os pido que os suscribáis. Y además, como novedad, este año estoy subiendo vídeos en verticales exclusivos de cada sitio al que voy y fotos en mi Insta que tenéis aquí. O sea que os pido que para estar completamente atentos a estas historias que nadie más te cuenta, sigas el Instagram, te suscribas, cuento hasta 3, lo haces y seguimos. 1, 2 y 3. ¿Lo has seguido ya? Vamos. Bueno, pues como os podéis imaginar, la filosofía Kaizen transformó el club por completo. En apenas 3 años pasaron de la quiebra en tercera división a subir a primera, sin volverse locos, sin hacer grandes fichajes, sin gastar más de lo que tenían, sin fijarse objetivos a largo plazo, sin hablar de victorias y derrotas. El MAIF fue poco a poco creciendo, asentándose y consolidándose en primera división. A ver, que yo no soy de aquí. O sea, yo todo esto lo sé principalmente gracias a una persona. Él es James Warburg, director de comunicación y prensa del Mjällby. Prenumerera till din kanal. Que pa, picha, que soy andaluz, tío. Mira, lo primero que hago cuando vuelvo a casa en España es comerme boquerones a vinagre y bueno, almejas y todo eso, Mira, ¿sabes? El día que yo le escribí al Mjällby para ver si podía venir aquí en inglés, acreditarme, y me responde este hombre en perfecto español, diciendo además, cuidado a esto, enséñaselo por favor, que es sevillista hasta la muerte. Bueno, yo no me lo podía creer, tío. Era bastante divertido cuando me escribiste y bueno, es algo bastante impresionante que tú estás aquí, tío. Yo, sobre todo, quería hablar contigo y quería que explicaras de qué manera os ha cambiado la vida la filosofía Kaizen, porque no ha sido una cosa solamente de jugadores o de entrenadores a nivel deportivo, ¿no? Todos en el club habéis cambiado. ¿De qué manera? ¿Qué es esto? Bueno, cuando tenemos esa filosofía, no hablamos de dónde estamos en la tabla, no hablamos de resultados y hasta en la oficina. Allí queremos cada día ser mejores que fuimos ayer, ¿sabes lo que digo? Tenemos tantos seguidores nuevos en Instagram, por ejemplo, y ver si estoy en línea. Cada mes lo pongo, entonces si es verde, muy bien. Pero si en 3 meses estoy en rojo, tengo que hacer algo para mejorarlo. Y así trabajamos aquí. Ha cambiado la vida un poco, esa mentalidad. Un club como el Mjällby no puede funcionar sin algo que se llama eldsjälar en sueco. Sería alma de fuego. Y son personas, de todos los años, mayores, menores, que vienen aquí durante los partidos y trabajan aquí gratis. Lo hacen solo por la pasión que tienen para el club, para que quieren que el club crezca y sea mejor. Esto no teníamos el año pasado. ¿En qué? Todo. ¿Todo esto? Todo esto. La liga, el trofeo no podemos quedarlo, pero ahora mismo está en el banco, en la ciudad. Hicimos un evento y está allí para toda la gente de Sölvesborg y poder entrar en el banco y mirarlo. ¡Wow! ¡Qué pasada, chaval! La liga sueca. ¿Y eso? Y eso una que nos dio la Federación Sueca por ganar la liga también. Todos los equipos, el Malmo, el Sirius, IFK, Norrköping, Göteborg, Elfsborg. Que conoce todo, ¿eh? Sí, bueno, Helsingborgs Hammarby, Djurgårdens, ¿cómo se pronuncia? Djurgårdens. Degerfors. Häcken. AIK Solna. Nosotros decimos AIK Solna. Sí, sí. Claro. Y Öster. Qué guapo, tío. Y esto es el único equipo de Suecia que ha ganado este premio, es Mjällby. Esto es como el premio Nobel de deporte en Suecia. Lo mejor a nivel de deporte de Suecia, el Mjällby. El Mjällby. Toma ya.
no tenemos ni idea del fútbol sueco, ¿eh? Pero ni idea. O sea, una de las cosas que más me ha flipado es lo que ha dicho JJ, que los clubes aquí no son clubes, son asociaciones, es algo público, es algo para el pueblo, y el campo está abierto. Mira la entrada. El campo está abierto a cualquier hora, en cualquier momento la gente puede entrar aquí, mientras no pisen el césped, aquí son muy respetuosos y no lo van a hacer. Ellos pueden venir, es su estadio, es su equipo. Meriendan aquí, hay merenderos, descansan, y aquí viene la gente tranquilamente. Creo que vamos a poder aprender muchas cosas, de verdad, de la cultura del fútbol sueco. No tienen el nivel deportivo, pero tienen otros valores, costumbres y tradiciones que a mí personalmente me han sorprendido muchísimo, de verdad. Aquí en Suecia los clubes siguen la ley del 50+1. Es decir, nunca podrá haber un propietario que tenga más del 50% de un club y decidir él libremente. Si todos los socios votan una cosa, siempre se hará lo que diga la mayoría, lo que quiera el público. Por eso Magnus no cambió el club a base de dinero. Fue todo mental. Por eso mucha gente les llama el Bodo Glimt de Suecia. I've talked to them, and we have some cooperations between us. They are very friendly. They are very, of course, very good as a club. So I proudly said that it feels really good to be compared of them because they do really good things. They have the same story. I think it was about in 2010, 11, they were close to bankruptcy as well, and then they rose from that, and everyone knows Bodo Glimt now. So if we do things right, we can follow the path. I think the most common thing between us is the culture thing. That both Bodo and Mjällby talks really much about the culture is the stronger thing. We don't talk on the result on the first thing. We don't talk about that thing. We talk about culture to create an environment where people develop, and that's where we put the resources. And of course, we are both yellow, so that's also another thing. Esto es Sölvesborg, la capital de la zona, el pueblo más poblado de todos los que hay alrededor del Mjällby, 7.000 habitantes, no os penséis que es Manhattan, pero que está totalmente entregado a la causa del club. Mirad eso. En el centro del pueblo, dos pedazos de banderas del Mjällby, porque es el orgullo de la zona. Estamos hablando de una región, de un lugar súper pequeño, donde realmente el éxito del club fue llegar a primera, consolidarse en la élite y existir. Poco a poco llegó todo, se implantó la filosofía fue triunfando, económicamente se sanearon, fueron ganando dinero, se consolidaron como uno de los clubes más ricos de Suecia, fueron llegando aficionados, ganando partidos, incluso llegaron a jugar aquí en su casa una final de Copa. ¿Qué más podían pedir? Pues no os lo vais a creer. La temporada pasada se proclamaron campeones de Liga y campeones de Copa, firmando un doblete que le regaló los 2 primeros títulos de su historia. Pero lo mejor no fue que ganaran, sino cómo ganaron. En base a su filosofía, aplastaron a los rivales, solo concedieron 18 goles en contra en toda la Liga y una sola derrota. Lo que le sirvió, obviamente, para debutar en Europa. Ni más ni menos que en la mejor competición de clubes del mundo, la Champions League. When you come to Mjällby, what we're looking at is, of course, that you are a good teammate. Most important is that you come here and are like self-driven. You need to come here and have the mentality to develop yourself every day. We cannot buy the biggest player. But we can take good players here and create them every better. As a player, you want to play these kind of matches, and of course for the club it's the biggest game in the history. We're a good team, and if everybody plays at 100%, we're really hard to beat. So for us, we just try to give it all and make our fans happy because we know they will be looking forward to this. Hoy van a debutar en Champions League, pero tienen un problema. Su estadio es demasiado pequeño como para albergar competiciones europeas. Pero UEFA les ha dado permiso para que jueguen las 2 primeras rondas de Champions aquí en Strandvallen, en su estadio, y para hacer partícipe a este pequeño pueblo de una gesta tan grande como jugar la Copa de Europa. It's a miracle. It is a miracle. Yeah. A town with 200 inhabitants playing in the Champions League, it's crazy. Like, it's a miracle in 2 ways. To win the league is like, of course, bigger here in Sweden. Nobody thought. And now you can sit here and watch them play in Champions League. So yeah!
It's huge for the community. We're very, very excited, and you know, we hope that the team wins. Mira el ambientillo que hay, ¿eh? Hay bastante gente para ser lo que es el pueblo, pero hay un pequeño problema. Y es que, claro, UEFA ha aceptado que ellos jueguen aquí. En el estadio caben 6.000 personas, pero hoy va a haber unas 3.000 aproximadamente, porque UEFA solo acepta gente sentada. En el estadio la mayoría de los aficionados que vienen están de pie. Aquí en competición europea es imposible. Mira a nuestro colega. You want to say something? I'm from Australia. Australia? And I moved to Sweden, Mjällby. Mjällby's going to win, but I love Ibiza because I just got home from Ibiza. Come again, Spain. Thank you. Vaya, que hoy solamente podrá haber 3.000, entre ellos este amigo australiano, porque UEFA solamente autoriza gente sentada y eso pues va a disminuir el ambiente, pero aún así hay gente. Como por ejemplo Barry. Aquí estoy infiltrado. Aquí estamos. ¡Hey, Mjällby! Bueno, creo que solo queda una cosa, ¿no? Entrar directamente al estadio y ver cómo narices es posible que este milagro sea realidad. Vamos para adentro porque ya de entrada esto me parece maravilloso. El estadio está enclavado dentro de esta explanada con los puestecillos, con los food trucks, con una casa portátil que es la tienda del club, con todo el mundo vistiendo de amarillo. Es realmente maravilloso, se siente como, pues eso, parte de una comunidad. Cosas que me han llamado mucho la atención son los perritos calientes que hay aquí, los hombres que han estado tocando estos instrumentos y ahora sí ha llegado el momento de ver por primera vez Strandvallen, ese estadio pequeño, ese estadio identitario que el Mjällby ha conseguido convencer a la UEFA para que el partido de hoy se juegue aquí, para que el próximo partido se juegue aquí y para que Dios quiera que haya más partidos que quizá no aquí, pero acompañen al Mjällby en su camino europeo. Y hoy, sin lugar a dudas, va a ser el más importante de todos ellos. Bienvenidos a Strandvallen. Ahí está el tifo de la gente de Mjällby, con un montón de gente sosteniendo una pancarta que no tengo ni idea de lo que pone, pero arriba se ve claramente un velero, un barco como los muchos que salen a faenar por aquí, con el mapa de Europa, con la palabra Europa escrita, porque hoy ellos por primera vez en su historia, como soñaron cuando establecieron este nuevo plan, cuando cambiaron la mentalidad y cuando quisieron olvidar por completo la bancarrota y crecer hasta ser un club nuevo, tenían el objetivo de llegar a Europa y hoy es ese día. No es cualquier competición, es la más grande de todas, la Champions League. Bueno, ya están jugando la Champions League, ¿vale? Pero la situación, ¿cuál es? ¿Qué tienen que hacer para enfrentarse al City, al Barça, al Madrid y a la Juve? Bueno, esta es la segunda ronda previa de la Champions. Tiene que superar la segunda, la tercera y la cuarta. 3 rondas previas. La primera, el partido de hoy, lo están jugando contra el Lincoln Red Teams de Gibraltar. Teóricamente un equipo inferior. Teóricamente tienen ventaja. Hoy es el partido de ida. Pero queda muchísimo. Por si acaso, punta del número. Dato curioso, porque os estoy diciendo todo el rato que estamos en la Champions League y diréis, ese no es el balón de la Champions League. ¿Dónde ha sonado el himno de la Champions League? ¿Dónde están las clásicas publicidades de la Champions League? La primera, la segunda y la tercera ronda previa de la Champions League no tienen todavía todos los patrocinios y toda la vestimenta de la Champions. Eso empieza a partir de la ronda de playoff, que es la cuarta ronda. Es decir, el Mjällby tendría que superar esta y la siguiente. Es Champions League, evidentemente, es UEFA, es todo igual, es la misma competición, pero no se viste hasta la última ronda. La verdad que no parece que haya menos gente que la habitual, ¿eh? El estadio es muy pequeñito, está todo cubierto, hay mucho eco, hacen mucho ruido y el ambiente que vamos a vivir ahora delante de los ultras tiene pinta de que va a ser bastante bonito.
Es importante destacar que ellos están en plena liga. Como aquí hace tan mal tiempo en invierno, las ligas en los países nórdicos se juegan de marzo a octubre, noviembre. Entonces, ellos ahora mismo están jugando partidos de liga. Mira. ¡Qué locura! Han saltado todos los ultras la valla, mira esto. Han saltado todos los ultras la valla. Están saltando aquí. Madre mía, es el primer gol en su historia en la Champions League. Es el primer gol europeo de toda su historia. Madre mía, de repente se ha venido esto abajo. Ha saltado todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Ahí está. El primer gol en la historia del Mjällby. Are you fucking bad, baby? Mundo del Mjällby, esto puede ser un debut para la historia, ¿eh? Llevamos 24 minutos y ya está ganando 2-0 el primer partido europeo de su historia. Madre mía, la que puede ser esta, la que se puede liar. Qué bonito, qué lugar tan mágico y qué partido que vamos a recordar tanto tiempo. Pueden ser de un equipo de un pueblo muy pequeño, pero aquí en los países nórdicos, mira cómo se canta, cómo se anima. Es un ambientazo siempre, ¿eh? ¡Qué pasada, chaval! Ojo, que se puede meter otro. Espérate. Madre mía. ¡Qué pasada cuando se han venido todos abajo a la valla! Claro, la policía sonriendo y ya se imaginaba el percal que se venía. De momento queda mucho en esta eliminatoria por nivel de clubes. Son bastante superiores. La siguiente eliminatoria no es contra rivales especialmente difíciles, con lo cual tú imagínate a estos tipos viajando a los mejores estadios como hicieron los fans del Bodo Glimt. Acordaos de su nombre. Yo ya lo dije en Bodo Glimt, ya lo dije en Cabo Verde, ya lo dije en Kazajistán, lo dije en un montón de sitios y luego pasaron cosas. Han callado ni un minuto. Ni un minuto se han callado. Qué afición, de verdad. De verdad, me ha sorprendido mucho. Es una de las ligas más identitarias, por lo menos de las que yo he visitado. Penalti para el Mainz, para hacer el cuarto. Me he colado aquí, fijaos. A punto de tirarlo para el cuarto, ¿eh? Madre mía, lo que puede ser esto. ¡Allá va! Lo paró y al palo, y el rechace, lo para, y el gol. ¡Uy! Y al larguero, madre mía, pero qué locura. Madre mía, chaval. El jugador que se está marchando, al que están aplaudiendo, hace solo 3 semanas, 2-3 semanas, estaba jugando con Suecia en el Mundial, en Estados Unidos, jugando con Suecia los 4 partidos. Hoy está aquí jugando la segunda ronda previa de la Champions contra el Lincoln Red Imps de Gibraltar, mientras la grandísima mayoría de jugadores del Mundial están de vacaciones. También hay que tenerlos, ¿eh? ¡Se acabó! ¡Ha ganado el Mjällby! Continúan cantando 3-0. Lo tienen muy de cara para pasar a la tercera ronda. Les quedarían 2 más y estarían en la Champions League. 800 habitantes en la Champions League. El sueño no ha dicho su última palabra. Are you happy? Very happy. Good start, but we're just halfway there, so nothing to celebrate yet. But it's a really good start. I'm satisfied. Yeah, it's huge. So, but once again, just halfway there, anything can happen down in Gibraltar. So. Nothing to celebrate yet, but amazing atmosphere, amazing crowd everywhere, so beautiful league.
day, beautiful day. Así luce la cara de un equipo que no se cansa de hacer historia desde el césped del Strandvallen, todos ellos agradeciendo delante de sus aficionados que de verdad, no os miento, no han parado en 20 minutos de cantar eso, que no sé qué narices significa, pero mirad esto. ¡Qué barbaridad! Esto es puro fútbol nórdico. Una hinchada enamorada de su equipo, un equipo enamorado de su hinchada. No están bien en Liga este año, no van a poder repetir el título, pero tienen en sus manos hacer algo incluso más gordo. Se emociona el capitán porque estuvo aquí cuando el club estaba en la mierda. Estuvo jugando aquí desde la quinta, desde la sexta división, compaginando la labor de futbolista con la labor de carpintero, otros de profesor de colegio, otros de profesor de idiomas, otros entrenando en la base cuando esto no era profesional. Hace muy poco tiempo, hace solo 8 años, estaban en tercera división y hoy celebran una victoria europea, y este es un mensaje para todos los clubes. Yo me reflejo con mi equipo en algo así. Por muy difícil que parezca, por muy lejos que veas algo, por muy surrealista que creas que tu equipo juegue en la Champions League, que juegue algún día en Europa, que llegue a competir algún día contra los mejores, la posibilidad existe. Y clubes como estos nos dicen y nos explican cada día que es real y que con un plan, con una metodología, con una idea y sobre todo con un grupo de gente loca dispuesta a creer y a morir por ello, es totalmente posible. Creo, ¿por qué no?, en los milagros. El Mielbe me lo ha enseñado.